En este video vamos a hablar de la parábola con vértice en el origen. Recordemos que la parábola es una de las cónicas, la cual tiene una forma determinada de acuerdo a que es una ecuación cuadrática, es una curva. Muy bien, entonces en este problema, en este video, dada una ecuación de la parábola con vértice en el origen, es muy importante identificar eso, que tiene vértice en el origen, vamos a buscar una serie de elementos como los que tenemos listados a continuación. Entonces vamos a comenzar con esta ecuación que nos dice x cuadrada igual a 24y. Muy bien, entonces anteriormente en las diapositivas de la materia, en este caso del tema, estuvimos viendo distintas características de la parábola, su concepto y en este caso sus elementos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para poder resolver este problema va a ser observar la ecuación y compararla con cualquiera de las dos formas de la parábola. Es decir, que la parábola puede ser horizontal o puede ser vertical. En el caso de que sea horizontal, quiere decir que la parábola tendrá una forma más o menos de esta, ya sea así o ya sea para este lado. Es una parábola en el cual su eje focal, que es este, está o coincide con el eje de las X, el eje de las abscisas. ¿Sí? Entonces, eso sería para una parábola de este tipo. Si nosotros nos referimos ahora a una parábola vertical, ¿sí? Quiere decir que la parábola puede abrirse así, y se dice vertical porque su eje focal va a coincidir con el eje de las ordenadas, el eje Y. O también puede ser así, algo más o menos de esta forma, y aquí estaría su eje focal. Muy bien, entonces esto es una parábola vertical, puede abrir hacia arriba, puede abrir hacia abajo, y las que vimos al principio son parábolas de forma horizontal, pueden abrir a la derecha o hacia la izquierda. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer primero es identificar este tipo de ecuación que nos dan, a cuál de las dos corresponde. Y en este caso, bueno, pues podemos ver que la x está elevada al cuadrado, ¿sí? Obviamente no es este tipo de ecuación y por lo tanto, bueno, pues este es el tipo de ecuación con el que coincide la que nos están dando. Muy bien, entonces vamos a decir que la parábola para este ejemplo es una parábola vertical, ¿sí? Y al ser vertical, ¿sí? Quiere decir que su eje focal va a coincidir con el eje de las y, ¿sí? Con el eje de las ordenadas. Muy bien, entonces eje focal vamos a contestar aquí, el eje focal va a ser el eje Y. Muy bien. Ahora, la abertura. ¿Cómo voy a saber para dónde abre la parábola? Bueno, ya dijimos que al ser una parábola vertical puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. ¿De qué depende? Depende del valor, o más bien dicho, del signo que tenga P, ¿sí? Este parámetro P que vamos a obtener a continuación y dependiendo de su signo es como se va a abrir la parábola, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que nos dé como resultado. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser comparar, ¿sí? Vamos a comparar esta ecuación, x cuadrada pues es igual a x cuadrada, la y de al final es igual a la y lo único que en este caso nos estaría faltando por igualar, pues sería nada más lo que sería esta parte, que vendría siendo el 24 de esta ecuación, que es la que nos dan originalmente, ¿sí? Este 24. Este debe ser igual a esta parte de la ecuación, ¿sí? A este 4p. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Va a ser igualar, o vamos a igualar, en este caso, 4p debe ser igual a 24. ¿Por qué? Porque son las partes que deben de ser igual. Ya ven que x cuadrada es igual a x cuadrada, y del final es igual a y este 24 deberá ser igual a 4p. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser despejar el valor de p, la vamos a dejar solita, y este 4 que está multiplicando a la p deberá de pasar dividiendo. Y si yo digo 24 entre 4, pues en este caso será 6 positivo. Quiere decir que en este caso, bueno, p vale 6 positivo. Al ser positivo p, eso permite indicar que la parábola vertical se va a abrir hacia arriba, ¿sí? Si p hubiera sido negativo, la parábola se estaría abriendo hacia abajo. Entonces, en este caso, la abertura es hacia arriba.
vamos a ponerle así, una flechita hacia arriba. Muy bien, entonces esta es la abertura de la parábola. Muy bien, ahora el valor de P, bueno, pues ya al momento de sacar la abertura, pues estuvimos obteniendo el valor de P. El valor de P es 6 positivo, ¿sí? 6 positivo. Ok, ahora las coordenadas del vértice, bueno, pues el nombre lo dice todo, ¿sí? Dice parábola con vértice en el origen, pues entonces no batallamos. El vértice de esta parábola va a ser 0,0. Porque es el tema que estamos viendo, parábola con vértice en el origen. Muy bien, ahora las coordenadas del foco. Bueno, vamos a bosquejar tantito, ¿sí? En este caso vamos a improvisar aquí un eje, un plano cartesiano. Voy a ponerlo aquí, simplemente para bosquejar la parábola que tenemos hasta ahorita. Muy bien, vamos a ponerlo aquí, algo más o menos así. Y bueno, fíjense bien, entonces dijimos que la parábola su eje focal está en el eje de las y además dijimos que se abre hacia arriba, ¿sí? Entonces se debe de abrir algo más o menos así, ¿sí? Es un bosquejo, todavía no estoy diciendo que esta sea la forma final o definitiva de la parábola, como se va a abrir, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que va a obedecer a esta forma. Muy bien, ahora, fíjense bien, la coordenada del foco, el foco, ¿sí? Debe de estar en dirección hacia donde se abre la parábola. Debe de estar en dirección hacia donde se abre la parábola. Y si la parábola se abre hacia arriba, quiere decir que el foco debe de estar orientado, ¿sí? Hacia esa parte de arriba, que es hacia donde está, hacia donde estará. Ahora, ¿cómo lo voy a localizar? Fíjense bien, el foco debe de estar el mismo valor que P en la dirección hacia donde se abre la parábola. Quiere decir que si la parábola se abre hacia arriba, el foco estará a P lugares, P vale 6, de el vértice. Este es el vértice de mi parábola, tiene vértice en el origen, entonces estará a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Quiere decir que en esta parte va a estar el foco. ¿Qué coordenadas va a tener el foco? Bueno, pues no me moví en X, tiene coordenada 0. ¿Y cuánto me moví en Y? Pues lo que vale P, que son 6 lugares positivos. Quiere decir que la coordenada del foco va a estar dada por 0,6. Muy bien. Bueno, ahora fíjense bien, la directriz. Nos están pidiendo aquí la ecuación de la directriz. ¿Qué es la ecuación o qué es la directriz? Bueno, en este caso la directriz es una línea que está o que debe de ser perpendicular a el eje focal. Este es el eje focal, ¿sí? Es el eje focal. Así es que la directriz debe de ser una línea que esté de manera perpendicular a lo que sería mi eje focal. Vamos a mover tantito esta parte. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Si este es el eje focal, este es el eje focal que vuelve simétrica a la parábola. Quiere decir que nosotros, si dobláramos esta parte, debería de coincidir un lado con el otro. Entonces, este es el eje focal, es el eje de las y la directriz debe de estar o debe de ser perpendicular, una línea que debe ser perpendicular a ese eje focal. Ahora, ¿cómo debe de estar localizada la directriz? Bueno, debe de estar al lado contrario de donde se abre la parábola. Y desde el vértice debe de estar los mismos 6 lugares que vale P, así como avancé con el foco, pero ahora debo de avanzar hacia el otro lado. Quiere decir que yo debo de avanzar, en este caso, voy a avanzar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. ¿Sí? Debo de avanzar lo mismo que vale P, debo de avanzar hacia el lado contrario, hacia donde se abre la parábola, para poder encontrar, en este caso, la directriz. Muy bien, entonces, una vez que ya avancé P lugares, voy a trazar, acá está, voy a trazar esa recta directriz. La voy a poner así. ¿Sí? Entonces, esa recta directriz debe de estar a los mismos P lugares, pero al lado contrario de donde se abre la parábola. La parábola se
abre hacia arriba, entonces la directriz debe estar hacia el lado contrario y siempre perpendicular a lo que sería el eje focal. Ahora, ¿cómo voy a encontrar la ecuación de la directriz? Bueno, fíjense bien, esta directriz atraviesa, ¿sí?, a un eje coordenado. ¿En dónde lo atraviesa? Bueno, pues en este caso vamos a ver que atraviesa al eje coordenado y lo debe de atravesar en este caso, valores, en este caso es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Está atravesando al eje de las Y, este es el eje de las Y, ¿sí? Lo está atravesando, vamos a poner aquí, ecuación de la directriz, en Y igual a, ¿cuánto dijimos? Bueno, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y en menos 6. ¿Sí? Si yo despejo esta letra para volverla a una ecuación, porque me está pidiendo ecuación de la directriz, pues en este caso y es menos 6, lo paso de este lado de la ecuación con signo contrario, y en este caso, bueno, pues tendría, al momento de quitarlo de un lado, bueno, pues se queda 0. Y esta es mi ecuación de la directriz. Entonces quedamos que la directriz es P lugares desde el vértice al lado contrario donde se abre la parábola y obviamente esa línea que es perpendicular al eje focal atraviesa el eje focal. ¿En dónde lo atraviesa? Pues en Y igual a menos 6, ¿sí? Aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6 y entonces simplemente despejo y esta es la ecuación de la directriz. Muy bien. Ahora, longitud del lado recto. ¿Cómo voy a encontrar la longitud del lado recto? Ah, bueno, pues la longitud del lado recto se encuentra con la fórmula LR, ¿sí? Es valor absoluto de 4 veces P. ¿Qué es el valor absoluto? Las líneas de valor absoluto nos devuelven el número positivo de una operación, ¿sí? Quiere decir que si al momento de realizar la operación nos saliera un número negativo, el valor absoluto, estas barras de valor absoluto, lo convierten a positivo. Solamente es de negativo a positivo, ¿sí? Si ya es positivo, se queda positivo. No cambia de signo las líneas de valor absoluto, solamente cambian o devuelven los números negativos, los devuelven positivos. Muy bien, entonces si yo digo valor absoluto de 4P, pues 4 por P que vale 6, pues esto es igual a 24. ¿Ok? Entonces, la longitud del lado recto vale 24. Entonces, lo tenemos aquí, lo vamos a poner. Ahora, ¿qué es la longitud del lado recto? Bueno, en este caso vamos a recurrir, para ejemplificarlo un poquito mejor, vamos a recurrir a este programa que se llama GeoGebra. Muy bien, entonces vamos a ubicar primero lo que sería el foco. Recuerden, las coordenadas del foco, según mi problema, estaban en 0,6. Muy bien, bueno, entonces vamos a ubicar el foco, que es 0,6, 0,6. Muy bien, ¿sí? Vamos a momentáneamente cambiarle el nombre para que tenga ese valor, que en este caso vendría siendo el foco. Vamos a ponerle F. Muy bien. Ok, ahí está el foco. ¿Sí? Recuerden que ahí está el foco, está a P lugares del vértice. Todavía no trazo la parábola, ¿sí? Porque ahorita voy a encontrar lo que sería la directriz también. Bueno, muy bien. Entonces, la directriz está a P lugares también, pero hacia el lado contrario. Entonces, la directriz estaría siendo, o estaría más o menos por acá. ¿Sí? P lugares desde el vértice. Aquí está, en este caso es menos 6, como lo tenemos aquí en nuestro dibujo. ¿Sí? Aquí está menos 6. Ok, ahora, la longitud del lado recto. ¿Qué es la longitud del lado recto? La longitud del lado recto es una línea que va de extremo a extremo de la parábola y que debe de pasar por el foco. Va a ser más o menos una línea que va a atravesar, ¿sí?, el foco y que debe de pasar de extremo a extremo de la parábola. ¿Cómo la voy a obtener?
¿Sí? Bueno, ya sé que es 24, pero como la parábola es simétrica, debe de valer la mitad para cada lado. Desde donde está el foco, la mitad debe de ser 12 y la mitad debe de ser 12. Entonces, en este caso, yo voy a, o me van a pedir las coordenadas de la longitud del lado recto. Quiere decir que voy a tener que localizar estas coordenadas, ¿sí? Que es de la longitud del lado recto. Ahora, si yo sé que de aquí a acá hay 12 lugares y cuánto avancé desde el origen en Y, bueno, recuerden que subí 6 lugares, entonces yo avanzo 12 en X y subo 6 y entonces este punto debe de tener ¿qué coordenada? Pues debe de tener la coordenada 12,6 positivo, que es una de las coordenadas de los extremos del lado recto. Ahora, el otro extremo, ¿qué coordenadas deberá de tener? Voy a pasar acá este valor, que era P igual a 6. Este extremo de aquí, ¿qué coordenadas debe de tener? Bueno, pues si sé que vale 12 e inicio desde el origen, pues entonces, ¿cuánto avanzo hacia acá? Pues avanzo menos 12 en X. ¿Y cuánto subí? Pues P lugares, que vale P vale 6, pues entonces el otro extremo vendría siendo menos 12,6. Entonces, las coordenadas del lado recto serían menos 12,6 y 12,6. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos, en este caso, vamos a regresar al programa y vamos a poner, en este caso, la coordenada primera, que era menos 12,6. Ahí está, uno de los extremos del lado recto, y el otro deberá de ser 12,6. Muy bien. ¿Sí? Esos son los extremos del lado recto. Ahora simplemente vamos a comprobar que la parábola pase en verdad por esos puntos y lo vamos a hacer introduciendo la ecuación de la parábola que nos dan, que es x cuadrada igual a 24y. Bueno, vamos a ponerlo. X cuadrada igual a 24y. Entonces aquí tenemos esta parábola que en verdad pasa, por eso son los extremos del lado recto, ¿sí? Este sería la longitud del lado recto, iría de este punto a este punto y debería de valer 24, aquí está, como lo calculamos en el problema, longitud del lado recto 24, y simplemente, bueno, pues aquí, en este caso, deberíamos de tener nuestra directriz, que, como lo habíamos dicho aquí, vamos a solamente a comprobar que sea y más 6 igual a 0. Entonces vamos a poner y más 6 igual a 0. Y ahí está, ¿sí? Esta es nuestra directriz que está a P lugares del vértice hacia el lado contrario de donde se abre la parábola. Aquí está el foco, a P lugares, a partir del foco deben de estar los extremos del lado recto, que vale 24 completamente y son 12 y 12. Y bueno, pues los extremos del lado recto están en la coordenada 12,6 y menos 12,6, como lo vimos en nuestro ejercicio. Entonces, con eso terminamos este ejemplo, que es la parábola con vértice en el origen.